Me abofeteó la mano frente a todos. El plato que apenas había tocado se deslizó de mis dedos y se hizo añicos en el suelo. Silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero nadie dijo una palabra, ni siquiera mi hijo. Ella se paró sobre mí, su voz fría y cortante. «Eres una vergüenza, Isabel. Deberías estar agradecida de que te dejemos sentarte aquí». Luego se inclinó, casi susurrando, pero lo suficientemente alto para que todos en la mesa oyeran. «Toma tus cosas, ya no eres bienvenida aquí». Y así, Lorena, la mujer que mi hijo había elegido por encima de todo, desgarró el último vestigio de dignidad que me quedaba. Me quedé allí, parpadeando, con el corazón latiendo, las mejillas ardiendo de humillación, mientras ella señalaba hacia la puerta. Pensé que Javier se levantaría, diría algo, cualquier cosa, pero solo bajó la cabeza y bebió su vino. Esa fue la noche en que todo se rompió. Pero lo que Lorena no sabía era esto. Yo todavía tenía el título de propiedad de la casa y nunca lo cedí. Hace años era la mujer que sonreía calladamente en segundo plano, mientras otros se llevaban el crédito. Construí esta familia a partir de restos, con dedos heridos y noches sin dormir. Fregaba los pisos del hospital al amanecer y limpiaba las cocinas de los ricos mucho después del atardecer, solo para que Javier pudiera seguir en la escuela. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, nos dejó poco más que deudas y una fotografía agrietada. Trabajé turnos dobles. Comí sobras frías de una servilleta en la sala de descanso. Usé el mismo abrigo de invierno durante 7 años para que Javier pudiera tener libros nuevos, un uniforme limpio y una comida caliente. Cuando Javier conoció a Lorena, tenía esperanzas. Era refinada, segura, hermosa. El tipo de mujer que entraba a una habitación y hacía que la gente se parara más derecha. No me importaba que me mirara como si fuera un mueble viejo. Pensé, tal vez esto es lo que mi hijo necesita para convertirse en un hombre. Cuando se casaron, les di todo lo que había ahorrado. Cada peso. La boda, el pago inicial de su casa, incluso la pequeña herencia de mi hermana que había fallecido. Todo fue para ellos. Quería darles un futuro. Me mudé al pequeño cuarto cerca de la lavandería. Solo hasta que me recupere, les dije. Pero pasaron meses, luego años. Limpié sus pisos, doblé su ropa, recogí a Valentina de la escuela, preparé la cena cuando Lorena estaba demasiado cansada y consolé a Javier en las noches que llegaba derrotado del trabajo. Me volví invisible. A veces, Valentina preguntaba, «Abuela, ¿por qué comes sola en la cocina?» Yo sonreía y decía, «Para poder vigilar a todos mientras comen». La verdad era que Lorena decía que yo hacía que el comedor se sintiera abarrotado. No tenía ni idea de que la hipoteca seguía a mi nombre, que cada mes pagaba silenciosamente las cuotas de la pequeña pensión que recibía. Les dejé pensar que eran dueños de la casa porque verlos felices, ver a Valentina crecer en un hogar con risas, era todo lo que siempre quise. Pero el amor solo puede cegarte por tanto tiempo. Esa noche, la noche de la cena, se suponía que era una celebración. Javier había sido ascendido. Lorena estaba radiante, resplandeciente en un vestido nuevo que probablemente costó más que mis compras mensuales. Tenían invitados, socios comerciales, viejos amigos, personas importantes, y me pidieron que cocinara. No solo cocinar, sino desaparecer una vez que la comida estuviera lista. «Queremos mantener las cosas elegantes esta noche», había dicho Lorena, sus labios apenas curvándose en una sonrisa. Así que cociné. Pelé, corté, asé, sazoné. Mis manos dolían por el trabajo, pero lo hice con orgullo. Después de servir a todos, me senté silenciosamente en la esquina de la mesa larga. Apenas tomé mi tenedor cuando Lorena se levantó.
¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Miré alrededor confundida. Solo pensé, como todos estaban sentados. Ella se acercó. Esta cena es para nuestros invitados. Dijiste que no. Querías estorbar. Lo prometiste. Solo quería sentarme y escuchar. Susurré. Nos estás avergonzando. Luego vino la bofetada, el estrépito, el silencio. Miré a Javier. Nada. Valentina, dulce Valentina, parecía aturdida, sus ojos vidriosos. Abrió la boca, pero Lorena la interrumpió. «Ve a tu habitación». Me levanté, mi cuerpo rígido y tembloroso. Mis rodillas dolían, pero salí con la cabeza alta. No miré atrás. Esa noche me senté sola en la parada de autobús. El frío se metió en mis huesos, pero no era el clima lo que me congelaba. Era la comprensión de que me había convertido en un fantasma en mi propia historia. Me habían borrado. Y en ese silencio, ese viento amargo que envolvía mis hombros, tomé una decisión. No más. Después de esa noche, me quedé en el apartamento de Doña Clara durante una semana, viviendo en una neblina. No podía dormir bien, pero no quería dormir en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lorena retorcida de ira, la burla en su voz mientras me humillaba. El dolor era agudo, pero no fue la bofetada ni las palabras lo que se quedó conmigo. Fue el silencio que siguió. La forma en que mi propia sangre, Javier, mi hijo, me había dado la espalda sin una sola palabra de protesta. Se había quedado, allí, inmóvil, su copa de vino intacta, mientras me hacían pedazos frente a todos. No fue solo el dolor físico de ese momento lo que me atravesó. Fue el peso emocional, la aplastante realización de que había pasado años siendo invisible. Invisible en mi propia casa, invisible en la vida de mi hijo. La crueldad de Lorena no se trataba solo de la bofetada. Era una bofetada a todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado. Era un asalto a mi propia identidad. Pero la peor parte ni siquiera fue la humillación. Fue el hecho de que había permitido que sucediera durante tanto tiempo. No podía dejar que continuara. No podía seguir siendo la sombra, la mujer que solo era notada cuando alguien necesitaba algo. La criada en su propia casa, la cuidadora no remunerada, la madre y abuela invisible. Tenía que cambiar. Y me iba a asegurar de que supieran cuánto habían dado por sentado. Fue una píldora difícil de tragar, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. Si no lo hacía, lo perdería todo. Respiré profundamente y llamé al señor Aguilar, mi abogado. Lo conocía desde hacía años. Me ayudó a comprar la casa cuando todavía estaba luchando, trabajando largas horas en las cocinas de familias ricas. Él sabía sobre mi vida, sabía sobre mis luchas y confiaba en él. «Señora Isabel», dijo, su voz sorprendida pero tranquila. «Ha pasado tiempo. ¿Cómo puedo ayudarle?» «Necesito que inicie un proceso», le dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. «La casa, necesito ponerla a mi nombre de nuevo. Hay algunas cosas que no firmé antes. Necesito todo bajo mi control ahora». Hubo silencio al otro lado de la línea, pero solo por un momento. Luego respondió: «Por supuesto, nos ocuparemos de ello. Siempre ha tenido los derechos». «Lo sé», dije, mi corazón comenzando a latir con una mezcla de ansiedad y algo más. Poder. Lo sentí agitarse en lo profundo de mí. «Pero necesito que se haga discretamente. Necesito que no sepan nada hasta que sea demasiado tarde». «Entiendo», dijo el señor Aguilar. «Iniciaré el proceso inmediatamente». Colgué el teléfono y me recosté en mi silla. La habitación estaba en silencio, pero mi mente corría. Siempre había mantenido un perfil bajo. Siempre me había quedado en segundo plano. Nunca había
causado problemas. Pero esa fue la última vez. No iba a dejar que siguieran tratándome como si no importara. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de respeto. Se trataba de reclamar la vida que había construido, la que había creado con mis propias manos y sudor. Había terminado de ser invisible. Los siguientes días se sintieron como una mancha borrosa. Me quedé con doña Clara, trabajando con el abogado y preparándome para lo que vendría. Cada vez que pensaba en la casa, sentía un nudo en el estómago, pero también sentía algo más. Una oleada de determinación, de poder. Tenía las herramientas ahora, la ventaja, y no iba a desperdiciarla. Lorena comenzó a notar los cambios. Empezó a hacer preguntas. Llamaba a Javier y exigía respuestas. No entiendo, Javier. ¿Por qué ya no puedo acceder a la cuenta bancaria? ¿Por qué hay un problema con las tarjetas de crédito? ¿Por qué recibimos esa carta? Javier, todavía confundido, trataba de calmarla. Es solo un error, Lorena. Tal vez mamá no actualizó algo. Me encargaré de ello. Pero a medida que pasaban los días, más y más cosas empezaban a salir mal. Lorena no podía entender lo que estaba sucediendo. Estaba acostumbrada al control. Estaba acostumbrada a salirse con la suya. Pero esta vez, nada funcionaba. Un día llegó a casa y encontró las cerraduras cambiadas. Se paró frente a la puerta, su mano congelada en el pomo. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Javier corrió. ¿Qué pasa? No puedo entrar. La puerta no se abre. Javier miró la cerradura. Qué extraño. Debería funcionar. Déjame intentar. Forcejeó con la llave por un momento antes de mirar a Lorena, con los ojos muy abiertos. No funciona. Hay algo mal. Lorena intentó de nuevo, pero la puerta no cedía. Es solo un error. Tiene que serlo. Sacó su teléfono e intentó llamar a alguien, a cualquiera, pero no había señal. Javier la miró confundido. Tal vez deberíamos llamar a un cerrajero. No, espetó Lorena. Yo lo manejaré. Pero no pudo. Los observé. Desde la esquina de la calle. Había cambiado todas las cerraduras de la casa. ¿No es así? Sí, lo había hecho. Todo estaba preparado para hacerles sentir la presión, para hacerles ver que las cosas estaban cambiando. Y eso era solo el principio. Al día siguiente llegó otra carta. Era formal, dirigida tanto a Javier como a Lorena, y me hizo sentir escalofríos. La carta les informaba que la casa estaba bajo revisión y que todos los permisos de acceso habían sido revocados. La escritura que había estado a mi nombre todo el tiempo ahora estaba en disputa. El contrato que pensaban que tenían ya no era válido. Cuando Lorena leyó la carta, se puso blanca. Le gritó a Javier, acusándolo de no saber lo que estaba pasando. ¿Cómo pudiste no decírmelo?, gritó. Se suponía que éramos socios en esto. Javier, pálido y tembloroso, trató de calmarla. No lo sabía, Lorena. Pensé que todo estaba bien. Pensé que ella nos lo había dado. La cara de Lorena se retorció de incredulidad. ¿Cómo pudo hacer esto? Renuncié a todo por esta familia y ahora me está quitando todo. Podía oírla gritar a través de las paredes. La tensión entre ellos era palpable. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad cayera sobre ellos. Los siguientes días estuvieron llenos de llamadas frenéticas e intentos frenéticos de dar sentido a lo que estaba sucediendo. No lo entendían, no podían, no tenían idea de lo lejos que había llegado para proteger mis derechos. Pero era demasiado tarde. El juego había comenzado, y ya no era la mujer, invisible, que limpiaba los pisos y cocinaba las comidas. Era la que tenía las cartas, y pronto tendrían que enfrentar las consecuencias. La tensión en la casa era insoportable. El aire estaba cargado de palabras no dichas,
acusaciones silenciosas y miedo. Cada habitación parecía resonar con el peso de la verdad no reconocida. Javier y Lorena no tenían idea de cuán profundo era el agujero que estaban cavando. Estaban luchando por armar una narrativa que tuviera sentido, pero los cimientos debajo de ellos se estaban desmoronando y ni siquiera lo sabían todavía. Podía sentirlo. La calma antes de la tormenta. Lorena estaba fuera de sí. Cada vez que entraba en la casa parecía estar buscando algo a lo que culpar, algo que controlar. Pero cuanto más buscaba, más se encontraba atrapada por sus propias acciones. Las cartas, los cambios de cerraduras, la repentina desaparición del acceso a la casa. Era demasiado. No estaba acostumbrada a sentirse impotente. No estaba acostumbrada a tener que pedir permiso. Pero ahora estaba sucediendo y podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Era algo hermoso de presenciar. Una mañana me desperté temprano. Los pájaros cantaban y el sol aún estaba bajo en el cielo. Me senté junto a la ventana, bebiendo mi café, viendo cómo el mundo comenzaba a despertar. Pero por dentro, mis pensamientos eran pesados. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Javier. Contestó después del segundo timbre. ¿Mamá? Su voz estaba tensa, como si ya supiera que esta conversación no iba a ser fácil. Javier, necesito verte hoy. Es importante, dije. Suspiró. ¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Es esto sobre la casa otra vez? Sí, respondí con voz firme. Pero es más que eso. Necesito que vengas solo. No discutió. No tenía sentido. Podía sentir la gravedad en mis palabras. Cuando llegó, yo ya lo estaba esperando en la sala, los papeles extendidos frente a mí. Entró y se sentó lentamente, mirándome con una mezcla de confusión y culpa. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le estás quitando todo a Lorena?». Me incliné hacia adelante, mi mirada fija en él. «Javier, he pasado toda mi vida apoyándote, apoyando a esta familia. Pero he sido invisible. Invisible para ti, invisible para ella. Tú y Lorena han dado por sentado todo lo que he hecho. Renuncié a todo por ustedes dos. Y ni siquiera me ven». Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. «Déjame terminar. Por una vez, solo escucha». Javier cerró la boca y me miró, su expresión suavizándose. «He hecho todo por ti. Nunca pedí nada a cambio. Pero has permitido que ella me humille. Has permitido que me humille frente a todos. Y tú solo te quedaste mirando. No dijiste una palabra cuando me abofeteó, cuando me llamó una carga. Ni una palabra, Javier». Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Podía sentir la culpa irradiando de él, pero no era suficiente. «Ya no. No quiero venganza, Javier», continué. «Solo quiero que entiendas. Quiero que sepas lo que he estado haciendo todos estos años. Nunca lo has visto, nunca lo has reconocido, pero ahora lo harás». Empujé los papeles a través de la mesa, hacia él. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa. «Es la escritura de la casa», dije. «La que pensabas que estaba a nombre de Lorena. Está a mi nombre. Todo este tiempo ha estado a mi nombre. Y ahora es el momento de poner todo en orden». La cara de Javier se puso pálida. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es esto posible?». «Te lo dije, Javier. He estado trabajando en esto durante años. Nunca lo viste porque no quería que lo vieras. No quería hacerte sentir incómodo. Pero ahora no tengo otra opción. Esta es la realidad. Y si quieres mantener la casa, si quieres mantener todo lo que tú y Lorena han construido, entonces necesitas reconocer la verdad».
Dejé que el silencio flotara en el aire. Podía sentir el peso de mis palabras asentándose sobre él y sabía que estaba procesando todo. Pero las siguientes palabras que pronunció me sorprendieron. «Lorena no aceptará esto», dijo en voz baja. «No te dejará quitarlo todo. No entiendes. Ella luchará contra ti. Te destruirá». Me levanté y caminé hacia la ventana. He pasado toda mi vida luchando por todos los demás. Ahora es tiempo de luchar por mí misma. Javier no respondió. No podía. No había nada más que decir. Más. Tarde esa tarde, Lorena vino a confrontarme. Llegó a la puerta, sus tacones resonando contra el suelo con cada paso. Había un tono gélido en su presencia, una furia que irradiaba de ella como una tormenta a punto de estallar. No esperó una invitación. Irrumpió en la sala, sus ojos ardiendo con acusación. «¿Qué has hecho?», exigió. «¿Qué crees que estás haciendo?». No me inmutí. Ya no le tenía miedo. No después de todo. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace años, dije con calma. Estoy tomando el control de mi vida y estoy tomando el control de lo que es legítimamente mío. Se rió, pero fue un sonido hueco y amargo. ¿Crees que puedes simplemente quitarme todo? ¿A nosotros? ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. No había necesidad. Su ira no era más que una distracción. La cara de Lorena se retorció de rabia. «Lucharé contra ti. Me aseguraré de que nunca veas un centavo de esto. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y tomar todo por lo que he trabajado? ¿Crees que así es como termina?». «No», dije manteniéndome firme. «Así no es como termina. Así es como comienza». La confrontación había comenzado. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo estaba lista para lo que viniera después. La furia de Lorena solo creció con cada momento que pasaba. Podía sentir el cambio, el control escapándose de su alcance. La mujer que siempre había subestimado ya no era la figura callada y obediente en el fondo. Isabel finalmente había encontrado su voz y con ella su poder. Observé a Lorena, la que una vez fue una fuerza inquebrantable en mi vida, ahora temblando de incertidumbre. No estaba acostumbrada a ser confrontada. No estaba acostumbrada a que alguien se enfrentara a ella, especialmente yo, y eso la inquietaba. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban, la tensión en su mandíbula, los breves destellos de pánico que cruzaban sus ojos antes de que los enmascarara con su arrogancia habitual. «¿Crees que esto ha terminado?», siseó Lorena, acercándose, su voz baja y peligrosa. «¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es mío y marcharte?». Me quedé allí, imperturbable, sosteniendo la escritura en mis manos, la prueba física de todo lo que había construido y sacrificado en silencio. Era más que solo un pedazo de papel. Era el trabajo de mi vida, mi fundamento, y ahora era mío para controlar. Había vivido en las sombras el tiempo suficiente. Era hora de dar un paso hacia la luz y reclamar todo lo que me habían quitado. «No quiero lo que es tuyo, Lorena», dije, mi voz firme y fuerte. «Pero no voy a dejar que me destruyas más. Esta casa, esta familia, todo se ha construido sobre mis sacrificios. Es hora de que entiendas eso». Ella se burló, el veneno en su voz espeso de desprecio. «¿Crees que alguien te creerá? ¿Tu hijo? Él es mío ahora, Isabel. Nunca se pondrá de tu lado contra mí. No va a tirar su vida por una mujer que siempre ha sido invisible». Sus palabras dolieron, pero no me quebraron. Había pasado años siendo invisible para ellos, pero ya no más. Me incliné hacia adelante, colocando la escritura sobre la mesa entre nosotras. Una silenciosa declaración de guerra. «No estoy pidiendo tu aprobación, Lorena. Esto se trata de
la verdad. Y te guste o no, la verdad es que he dado todo por esta familia. Todo. He criado a Javier. Los he apoyado a ambos. Y he construido una vida aquí, solo para ser descartada cuando les convenía. He terminado de ser tu tapete. Su rostro se retorció de rabia, y por un momento pude ver las grietas en su fachada. Ya no era la mujer confiada y maquinadora que pensaba que lo controlaba todo. Ahora era solo una mujer desesperada por aferrarse a sus ilusiones de poder. «¿Te arrepentirás de esto?», escupió, su voz temblando de furia. «Me aseguraré de que lo pierdas todo. Te quitaré esta casa y volverás a ser nada». Podía sentir la tensión en la habitación espesándose, como la calma antes de una tormenta, pero no tenía miedo. No me estaba echando atrás. No esta vez. Había pasado tanto tiempo siendo pasiva, permitiendo que otros controlaran mi destino, pero ahora yo estaba al mando, y no iba a dejar que Lorena me destruyera por más tiempo. «Ya he perdido todo, Lorena», dije en voz baja, las palabras cargadas de significado, «pero no voy a perderme a mí misma nunca más». Me miró fijamente, la furia ardiendo en sus ojos. Pero había algo más allí también. Miedo. Podía verlo. Y supe en ese momento que había ganado. La verdad era que Lorena siempre había tenido miedo de perder su control sobre todo. Y ahora que yo había tomado el control, ahora que la había obligado a enfrentar la realidad de lo que había hecho por esta familia, se estaba desmoronando. Sin otra palabra, me di la vuelta y me alejé, dejando a Lorena cociendo en su ira, pero sabía que ella apenas estaba comenzando. Ella contraatacaría, intentaría manipular, torcer todo a su favor. Pero yo estaba lista. No era la misma mujer que le había permitido pisotearme. No era la misma mujer que había aceptado silenciosamente su crueldad y sus mentiras. Era más fuerte ahora, y me aseguraría de que esta vez no pudiera salirse con la suya. Los siguientes días fueron confusos. Lorena se volvió más errática, llamando incesantemente, exigiendo respuestas, suplicándome que reconsiderara. Pero no contesté, no respondí. No podía. Ella había tomado su decisión, y ahora yo tenía que tomar la mía. Pero incluso mientras ignoraba sus llamadas, podía sentir el peso de lo que había hecho. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Javier no se había comunicado, no esperaba que lo hiciera. Todavía no. Pero sabía que llegaría el momento en que tendría que enfrentar la verdad. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Los días se arrastraban como una espesa niebla. Cada hora se sentía como una eternidad. El silencio entre nosotros creciendo más fuerte con cada momento. Las llamadas de Lorena se volvieron más desesperadas, sus mensajes más frenéticos, pero me mantuve firme, sin responder a ninguno. No tenía deseo de escucharla suplicar. Ningún deseo de escuchar sus mentiras, sus falsas promesas de reconciliación. Esto ya no se trataba de reconciliación, se trataba de poder, mi poder. Un poder que había estado silenciosamente enterrado durante años, pero que ya no podía ignorar. Había terminado de ser invisible. La tensión en la casa era palpable y podía sentirla en cada rincón. Javier se había retraído, quedándose en su oficina durante horas, rara vez saliendo de la habitación. A veces podía escuchar su voz en el teléfono, hablando con Lorena. No sabía qué creer. Su confusión era comprensible, pero ya no me quedaba paciencia para consolarlo. Tendría que aprender la verdad por sí mismo. Una tarde, una semana después de la confrontación con Lorena, escuché un auto detenerse afuera. El familiar rugido de neumáticos contra la grava me provocó un sobresalto. Sabía que era Javier. No había hablado conmigo desde ese día. Me había evitado.
rehusándose a encontrarse con mi mirada cuando nos cruzábamos en el pasillo. Pero esta noche podía notar que algo había cambiado. Venía a confrontarme. Escuché sus pasos en el pasillo antes de que golpeara la puerta. No esperó una invitación, nunca lo hacía. Entró, su expresión ilegible, y cerró la puerta detrás de él con un suave clic. «Mamá», dijo en voz baja, el peso de la palabra cargado de incertidumbre. «Necesitamos hablar». Le indiqué que se sentara. «Adelante», respondí, mi voz tranquila pero firme. Javier dudó, sus ojos buscando los míos como si tratara de leerme, de entender qué le había pasado a la mujer que una vez conoció. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre la lealtad hacia Lorena y su amor por mí. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué no confiaste en mí con esto?». Me recliné en mi silla, cruzando los brazos sobre mi pecho. «Confié en ti, Javier. Durante años confié en ti. Pero tú y Lorena, ambos me mantuvieron en la oscuridad. Me usaron y tomaron todo lo que les di sin pensarlo 2 veces. Yo era invisible para ustedes y no podía soportarlo más». Él bajó la mirada hacia sus manos, retorciéndolas nerviosamente. No sabía cuánto estabas haciendo tras bambalinas. Si hubieras sabido qué, Javier, ¿habría hecho alguna diferencia? ¿Me habrías ayudado?, pregunté, mi voz fría ahora. No me veías, nunca me viste. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Estaba cegado por todo lo que Lorena decía. Pensé que ella tenía tus mejores intereses en el corazón. Pero ahora veo lo que ha hecho. Sus palabras dolieron, pero no había tiempo para suavidad ahora. Todavía estás cegado por ella, Javier, dije con firmeza. Todavía piensas que ella es inocente en todo esto. Pero no lo es, nunca lo fue. Has pasado todos estos años creyendo sus mentiras. Le has permitido controlarlo todo. Controlarme a mí, controlarte a ti, controlar a esta familia. Y ni siquiera lo sabías. Javier se levantó abruptamente, paseando por la habitación con agitación. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres que diga? Solo estoy tratando de entender. Todo se está desmoronando. Lo observé, mi corazón pesado con una mezcla de dolor y frustración. Lo que quiero, Javier, es que veas la verdad, que finalmente veas lo que he hecho por esta familia, que entiendas que no soy un personaje secundario en tu vida. No soy solo una mujer invisible que hizo todo por ti y tu esposa sin pedir nunca nada a cambio. He estado viviendo para todos los demás durante años, y es hora de que lo reconozcas. Javier dejó de pasear, sus ojos suavizándose mientras se volvía para mirarme. Ahora lo veo, dijo en voz baja. Lo siento, debería haber hecho más. Debería haber estado ahí para ti. Me levanté caminando hacia él y colocando la escritura en sus manos. La verdad es, Javier, que he estado manteniendo unida a esta familia durante años. No lo sabías, pero yo sí. Y no espero que arregles todo. Pero necesito que entiendas que la casa, la vida que has construido, se ha construido sobre mi espalda. Y necesitas reconocer eso. Javier miró fijamente la escritura en sus manos, su expresión ilegible. No habló durante mucho tiempo, y podía sentir el peso de su tormento interior. Nunca quise que esto sucediera, mamá, dijo finalmente, su voz espesa de emoción. Pero Lorena me ha empujado demasiado lejos. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca pensé que ella te haría esto a ti, a nosotros. Asentí, mis ojos sin apartarse de él. Ha hecho más que eso, Javier. Te ha estado manejando como a un títere. Y si no despiertas, si no ves la verdad, entonces lo perderás todo.
Sus manos temblaban mientras sostenía la escritura y vi la determinación en sus ojos. Era un momento de claridad, uno que había tardado demasiado en llegar, pero estaba ahí. Finalmente estaba viendo la verdad por lo que era. «Haré lo que sea necesario, mamá», dijo suavemente. «Arreglaré esto, lo prometo». Le di una pequeña sonrisa cansada. «No necesitas prometerme nada, Javier. Solo necesitas ser honesto. Conmigo, contigo mismo y con Lorena. Eso es todo lo que siempre he querido». El silencio entre nosotros creció, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de entendimiento. Un silencio que hablaba volúmenes de las verdades no dichas que ambos habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Javier no estaba completamente libre de la influencia de Lorena todavía, pero sabía que este era el primer paso hacia su libertad, y era el primer paso hacia la mía. Los días después de mi conversación con Javier fueron un borrón de ansiosa anticipación. Podía sentir el peso de lo que se avecinaba, la inevitabilidad del momento en que todo finalmente se vendría abajo. La casa, que alguna vez fue un lugar de confort, ahora se sentía como un campo de batalla. Y yo, por primera vez en años, estaba lista para luchar. Javier se había ido con la escritura en mano, y yo había esperado, no, había rezado, que esta vez viera la verdad. Pero una parte de mí todavía temía que se alejara, que se retirara hacia las mentiras de Lorena, de vuelta a la comodidad de su ignorancia. Ella todavía lo estaba manipulando, todavía susurrando en su oído, tratando de convencerlo de que yo era quien los había traicionado a todos. Pero ya no había vuelta atrás. Era tarde una noche cuando tuvo lugar la confrontación final. Lorena había irrumpido, su furia visible desde el momento en que cruzó la puerta. Finalmente había logrado acorralar a Javier, arrastrándolo a otra discusión que estaba destinada a salirse de control. Yo había sabido que vendría por mí. Este era su último intento de recuperar el control, de derribar todo lo que había construido. Y estaba preparada para ello. Pero ya no estaba sola. Javier había tomado su decisión y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La cocina estaba tranquila. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido que llenaba el espacio. Me paré junto al mostrador, mis manos firmes, mi corazón en calma. Podía sentir la tormenta que se estaba gestando afuera. Lorena estaba viniendo, y cuando llegara, no habría más fingimientos. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella. Lorena. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro enrojecido de ira, y su voz era afilada cuando escupió. «¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que esta casa, esta familia, será tuya ahora? No eres nada sin mí». No respondí inmediatamente. Había aprendido a lo largo de los años que el silencio a menudo era el arma más poderosa. Y esta noche lo empuñaría como una espada. Javier estaba parado detrás de ella, su postura rígida, su rostro una mezcla de confusión y arrepentimiento. Estaba atrapado entre nosotras, inseguro de dónde yacía realmente su lealtad. Pero sus ojos, esos ojos que había pasado toda una vida amando, finalmente comenzaban a mostrar las grietas en la ilusión que Lorena había construido cuidadosamente. «No quería que llegara a esto», dije en voz baja, mi voz firme pero impregnada de años de emoción enterrada. «Pero no puedo seguir en silencio. No por ti, no por Javier, no por nadie». El labio de Lorena se curvó con disgusto. «¿Crees que puedes simplemente venir aquí y reclamar lo que es mío? Construí esta vida con Javier, no tú. Eres solo una sombra en el fondo. Nada más». Sus palabras estaban destinadas a cortar, a empujarme a la sumisión. Pero ya no tenían el poder que una vez tuvieron. Ya no le tenía miedo. Di un paso adelante, la escritura todavía en mi mano, y la coloqué sobre la mesa con un golpe seco.
El sonido pareció resonar en el silencio que siguió. Los ojos de Lorena se desviaron hacia ella y por primera vez vi que la duda cruzaba su rostro. «Tú no construiste esta vida, Lorena. Yo lo hice», dije, mi voz haciéndose más fuerte. «Construí esta casa, esta familia, con mis propias manos. Y tú solo tomaste de mí. Me usaste, pero ya no más. Esto termina esta noche». La mirada de Javier se desplazó entre nosotras, su rostro pálido mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Él había conocido la superficie de las cosas, pero ahora estaba viendo la profundidad. Las mentiras que Lorena había tejido durante años, la manipulación, el control, todo se estaba desmoronando frente a él. «Mamá, yo...», comenzó Javier, su voz tensa. Levanté la mano, silenciándolo. «No, Javier. Has tenido tu oportunidad de permanecer en silencio. Ahora necesitas escuchar la verdad». Me volví hacia Lorena, cuyo rostro estaba retorcido en una mezcla de rabia e incredulidad. «Esta casa, esta familia, es mía. No quiero tu aprobación y no necesito tu aprobación. Pero he terminado de ser la mujer invisible en tu vida, la que descartas cuando es conveniente. He dado todo por esto, por ti y por Javier. Y es hora de que te des cuenta de la verdad». Los ojos de Lorena se estrecharon, su mano cerrándose en un puño. «Estás mintiendo. Estás delirando. Javier, no la escuches. Está tratando de separarnos». Pero el silencio de Javier hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su vacilación, su incertidumbre, era todo lo que necesitaba ver. Ya no estaba con ella. Estaba conmigo. La respiración de Lorena se entrecortó, su compostura vacilando. Ella también podía verlo. Las paredes se estaban cerrando sobre ella. Javier ya no era su peón. Había visto a través de la fachada. Y la verdad era demasiado para que ella la soportara. «Has perdido, Lorena», dije, mi voz ahora tranquila, casi demasiado tranquila. «Se acabó. Ya no seré tu víctima». Me miró una última vez, sus ojos llenos de veneno e incredulidad. «Te arrepentirás de esto, Isabel», siseó, sus palabras goteando veneno. «Te arrepentirás de haberte enfrentado a mí». Pero no había miedo en mi corazón. Sin vacilación. Ya había ganado. Se dio la vuelta para irse, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Javier dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y determinación. «No sé cómo llegó tan lejos, mamá», dijo, su voz espesa de emoción. «Pero estoy contigo ahora. Lo veo todo. Y no dejaré que ella destruya esta familia». La cabeza de Lorena giró bruscamente, sus ojos ensanchándose en shock. «Javier, no. No puedes hacer esto». Pero era demasiado tarde. Él había tomado su decisión. La puerta se cerró de golpe detrás de ella cuando Lorena se fue, su figura desapareciendo en la noche. La casa estaba silenciosa una vez más, pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio del miedo o la sumisión, era el silencio de la victoria. Javier estaba a mi lado, su rostro aún lleno de conflicto, pero ahora había algo más. Esperanza. La misma esperanza que una vez había sentido por él, por nuestra familia. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. El peso del momento se asentó sobre mí, denso e implacable. Durante años había sido la invisible, a quien todos pasaban por alto, por quien nadie parecía preocuparse. Pero ahora, las cosas estaban cambiando. Lorena se había ido, y Javier, mi propio hijo, había elegido estar a mi lado, su madre. El camino por delante no sería fácil,
pero era mío para recorrer. Y por primera vez en años, sentí que tenía una oportunidad. Los días que siguieron fueron un borrón de emociones, de sanación y de espera. Sabía que la batalla no había terminado, apenas comenzaba. Lorena podría estar fuera de escena por ahora, pero podía sentirla acechando en las sombras, planeando su próximo movimiento. No se rendiría tan fácilmente, pero yo no iba a dejar que controlara mi vida nunca más. Había sido paciente durante demasiado tiempo y ahora tenía el poder para contraatacar. Javier y yo no hablamos mucho en los días después de que Lorena se fue. No era que hubiera tensión entre nosotros. Era más que ambos necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Él había estado tan atrapado en la red de mentiras que Lorena había tejido durante años. Y yo sabía que le tomaría tiempo aceptar completamente la verdad. Me encontré sentada en la sala de estar una noche, la suave luz de la lámpara proyectando sombras en las paredes. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Me había acostumbrado al ruido, al caos que Lorena había traído a nuestro hogar. Pero ahora, en ausencia de su presencia, el silencio era casi ensordecedor. Entonces, el sonido de pasos rompió la quietud. Javier entró, su rostro tenso, sus ojos buscando los míos como si tratara de descifrar qué decir. Se quedó allí por un momento, como si pesara sus palabras cuidadosamente, y luego habló, su voz suave pero llena de emoción. «Mamá, necesito disculparme», dijo, sus palabras pesadas de culpa. «No sé cómo dejé que continuara por tanto tiempo. Estaba ciego a lo que estaba sucediendo, a lo que ella te estaba haciendo, a nosotros. Debería haberlo visto, debería haberlo sabido». Me levanté caminando hacia él. Puse una mano en su hombro, un gesto de seguridad, de perdón. «Javier, no necesitas disculparte», dije, mi voz firme pero llena de calidez. «No lo sabías, y nunca quise que estuvieras en medio de todo esto. Pero ahora que lo ves, necesito que entiendas algo. Esto no se trata solo de Lorena. Se trata de nuestra familia, de nosotros. Hemos pasado por mucho, pero no voy a dejar que ella destruya todo por lo que hemos trabajado. No voy a dejar que nos separe de nuevo». Javier asintió, sus ojos llenos de comprensión. «Lo entiendo, mamá. De verdad. Y estoy contigo. Voy a ayudarte a hacer las cosas bien». Y así, todo cambió. Podía sentir cómo el peso en mi pecho se levantaba, reemplazado por una oleada de esperanza que no había sentido en años. Durante tanto tiempo, había cargado con la carga sola, pero ahora, por primera vez, no era solo yo. Javier estaba conmigo, y juntos íbamos a recuperar lo que era legítimamente nuestro. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación y acción. Javier y yo comenzamos a revisar los documentos, cada contrato, cada registro financiero, cada papel que me había sido ocultado. Y ahí estaba, devolviéndome la mirada desde las páginas. La verdad. La prueba de todo lo que había sospechado, todo lo que Lorena había tratado tan desesperadamente de ocultarme. La casa, los negocios, todo por lo que habíamos trabajado. Era todo mío. Y ahora, con Javier a mi lado, me iba a asegurar de que nadie pudiera quitármelo de nuevo. Pero había una pieza final del rompecabezas, la batalla legal. Sabía que Lorena no se rendiría sin luchar. Era ingeniosa, manipuladora, y no dudaría en alargar esto en los tribunales, si eso significaba conseguir lo que quería. Pero ya no tenía miedo. Tenía el poder, tenía las pruebas y tenía el apoyo de Javier. Hice la llamada a mi abogado. A la mañana siguiente, el teléfono sonando en mi oído mientras esperaba que la línea se conectara. «Soy Isabel», dije cuando el abogado contestó. «Es hora. Quiero proceder con el divorcio y la separación legal de bienes».
Quiero todo a mi nombre. Hagamos esto oficial. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, seguida por una voz baja y firme. Entendido, Isabel. Comenzaremos el proceso de inmediato. Y así estaba hecho. Las ruedas estaban en movimiento. No había vuelta atrás ahora. A medida que pasaban los días, podía sentir cómo aumentaba la tensión. Lorena aún no había hecho ningún movimiento para desafiar mis reclamaciones, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Ella volvería, desesperada y vengativa, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Pero por ahora, me permití un momento de paz, un momento para respirar, para hacer un balance de todo lo que había sucedido. Había pasado por el infierno, pero había salido por el otro lado más fuerte, más resuelta que nunca. Y sin importar lo que Lorena hiciera, nunca volvería a ser la mujer que había sido antes. Yo era Isabel. Yo era quien había construido esta casa, esta familia, y sería quien la derribaría si eso significaba proteger lo que era mío. El día de la confrontación final llegó, y todo se sentía diferente. El aire era más pesado, cargado de anticipación. Podía sentirlo en la boca del estómago. La tensión que había estado acumulándose durante semanas. Me había preparado para este momento, pero incluso ahora, enfrentando lo inevitable, sentí un destello de incertidumbre. ¿Obtendría el cierre que estaba buscando? ¿O Lorena aún encontraría una forma de torcer todo a su favor? Me paré frente al espejo, mi reflejo devolviéndome la mirada. La mujer que veía ahora no era la misma que había sido humillada, traicionada y apartada. Había mudado esa piel, y lo que quedaba era alguien mucho más fuerte, mucho más decidida. Una mujer que sabía lo que valía, una mujer que ya no tenía miedo de luchar por sí misma. Revisé mi teléfono, sin mensajes de Lorena, aún sin noticias de mi abogado, pero eso no importaba. Hoy iba a tomar el control. Hoy iba a hacer que ella viera la verdad. Javier estaba allí conmigo, de pie a mi lado como siempre lo había estado. Pero ahora había un tipo diferente de unidad entre nosotros. No era el mismo hijo que había sido manipulado por las mentiras de Lorena. Era mi aliado, y juntos íbamos a confrontar a la mujer que había destrozado nuestra familia. El timbre sonó, cortando el silencio como un disparo. Era hora. Caminé hacia la puerta con determinación, mi corazón latiendo en mi pecho. Javier me siguió de cerca, su expresión seria pero tranquila. Cuando abrí la puerta, allí estaba Lorena. Lucía tal como la recordaba, confiada, elegante, con esa sonrisa presumida que siempre hacía hervir mi sangre. Pero hoy había algo diferente en ella. Había un destello de incertidumbre en sus ojos, una vacilación momentánea como si supiera que el juego había terminado. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. «Isabel», dijo, su voz dulce, pero había un filo en ella. «Veo que has convocado una reunión. ¿De qué se trata todo esto?» Respiré profundo, calmándome antes de responder. «Esto es sobre todo, Lorena, sobre las mentiras, la manipulación y el daño que has causado. Pero sobre todo, esto es sobre la verdad saliendo a la luz». Su sonrisa flaqueó por un momento, el tiempo suficiente para que yo lo notara, pero luego se enderezó, tratando de recuperar el control. «No estoy segura de lo que piensas lograr aquí», dijo, su voz más fría ahora. «Has perdido, Isabel. Javier está conmigo ahora. Él entiende lo que está en juego. Tú eres la que se ha quedado atrás». No pude evitar reírme. «¿Realmente piensas eso, verdad?», dije acercándome a ella. «¿Piensas que porque has pasado todos estos años manipulándolo, has ganado?» «Déjame decirte algo, Lorena. Nunca has entendido a Javier, no realmente. Y es por eso que ya has perdido». Abrió la boca para replicar,
Pero antes de que pudiera, Javier dio un paso adelante. Su voz era firme, inquebrantable. «Mamá tiene razón, Lorena. He visto la verdad ahora, y ya no estoy de tu lado». Sus ojos se ensancharon de asombro, y por primera vez en años la vi perder la compostura. La máscara que había construido cuidadosamente a lo largo de los años comenzó a agrietarse, y pude sentir una extraña satisfacción agitándose dentro de mí. Era como ver cortarse los hilos de una marioneta, y por una vez no sentí lástima por ella. Me sentí empoderada. «No voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo destrozas esta familia nunca más», continuó Javier, su voz haciéndose más fuerte. «Ya he tomado mi decisión. Esto se acabó». El rostro de Lorena se retorció de ira. «No sabes lo que estás diciendo. Yo he sido quien ha mantenido unida a esta familia, no ella. He trabajado duro por todo lo que tenemos». «¿En serio?», interrumpí, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. «¿Tú has mantenido unida a esta familia? Eso es rico. Has estado mintiendo, robando y utilizándonos a todos para conseguir lo que querías. Has manipulado todo y ahora es hora de que enfrentes las consecuencias». Podía ver el pánico en sus ojos ahora, la comprensión de que su mundo se estaba desmoronando. La base sobre la que había construido tan cuidadosamente sus mentiras se estaba derrumbando bajo sus pies, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Javier y yo intercambiamos una mirada, un acuerdo silencioso de que esto era todo. El momento de la verdad había llegado. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa frente a Lorena. El montón era grueso, lleno de papeles, legales, registros financieros y evidencia de todo lo que había hecho. «Estos son los registros», dije, mi voz firme y tranquila. «Los verdaderos, los que pensaste que habías ocultado de mí. Y esto», señalé la última página, «es la prueba de que soy dueña de todo. La casa, los negocios, todo lo que intentaste robarme, es mío». Lorena miró los papeles, su rostro palideciendo al darse cuenta de lo que estaba viendo. Sus ojos se movían de un lado a otro sobre los documentos, pero no había escape de la verdad. Las mentiras sobre las que había construido su vida quedaban expuestas. «No puedes hacer esto», gritó, su voz quebrándose. «He trabajado por todo. No puedes quitármelo todo». Pero ya no estaba escuchando. Los años de dolor, de sacrificio, de ser ignorada y maltratada, todos volvieron precipitándose en ese momento. Y por primera vez no sentí ninguna simpatía, ninguna vacilación. «Lorena», dije, mi voz fría, «ya no puedes hacerte la víctima. No puedes destruir nuestra familia y salir ilesa. Has tomado tu decisión y ahora también yo he tomado la mía». Javier dio un paso adelante, parándose a mi lado. «Tienes dos opciones ahora, Lorena. Te vas y seguimos caminos separados. O luchas y nos aseguramos de que todos sepan la verdad sobre lo que has hecho». Ella se quedó allí, temblando de rabia, sus ojos desorbitados, pero ya no había salida para ella. La verdad había sido revelada y todo había terminado. Se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra, sus hombros caídos, el aire a su alrededor pesado con la derrota. La partida de Lorena dejó un silencio inquietante a su paso. En el momento en que salió por esa puerta, algo dentro de mí cambió. No era exactamente alivio, ni tampoco victoria. Era una mezcla de agotamiento, satisfacción y una extraña y tranquila paz. Por primera vez en años, sentí que el peso del pasado se levantaba de mis hombros. Era como si hubiera estado cargando una roca por demasiado tiempo, y ahora se había ido. Javier y yo estábamos de pie en medio de la sala, el lugar que una vez había sido un campo de batalla. El silencio entre nosotros
no era incómodo. Era el silencio del entendimiento, de la experiencia compartida. No necesitábamos palabras para saber lo que acababa de suceder. Ambos lo sentíamos. El cambio, el cierre. Javier finalmente rompió el silencio. «Mamá, yo ni siquiera sé qué decir». Su voz estaba cargada de emoción y podía escuchar la culpa persistente en su tono. Me volví hacia él, colocando suavemente una mano en su brazo. «No tienes que decir nada, Javier. Siempre he sabido dónde estaba tu corazón. Solo necesitabas tiempo para ver la verdad». Asintió, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Lo siento mucho por no haberlo visto antes. Debería haberlo sabido». Apreté su brazo, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». Nos quedamos allí, los dos, mientras el peso de todo lo que había sucedido comenzaba lentamente a asimilarse. Pero, en ese momento, no era el pasado lo que importaba. Era el futuro que finalmente podríamos construir, libres de la toxicidad que una vez gobernó nuestras vidas. Los siguientes días fueron un borrón. Hubo reuniones legales, papeleo y el lento proceso de reconstrucción de lo que Lorena había intentado destruir. Pero a través de todo esto, había una sensación de esperanza que no había sentido en años. Javier y yo trabajábamos juntos, revisando meticulosamente cada documento, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, había momentos de risa entre nosotros. Momentos reales y sinceros. Una tarde después de un largo día de reuniones, nos sentamos a la mesa de la cocina. Era una comida sencilla, solo nosotros, dos. Y en esa simplicidad había algo increíblemente profundo. El mundo había cambiado y ya no estábamos atados por el pasado. Éramos libres. «He estado pensando mucho, mamá», dijo Javier, rompiendo el cómodo silencio. «Sobre lo que dijiste antes. Sobre cómo construiste esta familia. Cómo luchaste por todo. Quiero ser parte de eso. Quiero ayudarte a reconstruir». Lo miré, mi corazón hinchándose de orgullo. «Ya lo eres, Javier. Siempre lo has sido». Sonrió, una sonrisa genuina, libre de culpa o duda. «Lo sé, pero quiero hacer más. Quiero ayudarte con el negocio, con todo. Estamos juntos en esto». Era más de lo que podría haber esperado. No solo que estuviera ofreciendo ayuda, sino que realmente había entendido lo que significaba luchar, construir, estar juntos. Los días se convirtieron en semanas, y pronto las batallas legales quedaron atrás. La casa, el negocio, todo lo que alguna vez estuvo bajo el control de Lorena era oficialmente mío. Nuestro, en realidad. Javier y yo habíamos compartido esta victoria, pero también habíamos compartido el viaje para llegar allí. Y ahora, mientras mirábamos hacia el futuro, no había nada que pudiera detenernos. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, hablando sobre los próximos pasos, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Lorena regresando. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con el rostro familiar de mi vieja amiga, María. Sonrió cálidamente, sus ojos brillando con esa amabilidad familiar. «Isabel, ha pasado demasiado tiempo», dijo, entrando sin esperar una invitación. «María», exclamé abrazándola. Habían pasado años desde que la había visto, y sin embargo, en ese momento, se sentía como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Javier, que había estado sentado a la mesa, se levantó y se acercó para saludarla. «Es bueno verte, María», dijo, su voz llena de calidez. Pasamos las siguientes horas poniéndonos al día, compartiendo historias del pasado y hablando sobre el futuro. María fue la primera persona que realmente me vio por quien era
mucho antes de todo esto. Había estado allí para mí cuando nadie más lo había hecho, y ahora había regresado para ayudarme a celebrar este nuevo capítulo de mi vida. A medida que avanzaba la noche, nos sentamos alrededor de la mesa, comiendo, riendo y hablando. Era el tipo de momento que había anhelado. El tipo de momento que se sentía como familia, como hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente pertenecía. Pero incluso mientras estaba sentada allí, rodeada de aquellos a quienes amaba, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que me había traído hasta aquí. El dolor, la traición, los años de sentirme invisible. Pero más que eso, pensé en la fuerza que había tomado llegar hasta aquí. Había luchado por mi familia, había luchado por mi lugar, y ahora, finalmente estaba en paz. Cuando la noche llegó a su fin y María se despidió, me quedé en el porche mirando la calle tranquila. El mundo había cambiado. Lorena se había ido y el futuro era brillante. Javier y yo teníamos la oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo, algo mejor. Y mientras estaba allí, me di cuenta de algo. No importaba cuán dura había sido la vida. No importaba la injusticia que había enfrentado. Siempre había tenido el poder de cambiar mi historia. Siempre había sido yo quien sostenía la pluma. Pasaron meses, y el polvo que una vez nubló nuestras vidas finalmente se había asentado. Las heridas seguían ahí, grabadas profundamente en la memoria, pero habían comenzado a sanar. No a través del olvido, sino a través del perdón. No perdonando a Lorena, no. Algunas cosas eran demasiado corrosivas, demasiado maliciosas para ser excusadas. Pero perdonándonos a nosotros mismos, Javier por su ceguera y yo por permitir que mi silencio echara raíces. Ese perdón era necesario y se convirtió en el suelo donde nuestra nueva vida fue plantada. La casa ya no se sentía como un campo de batalla. Las paredes que una vez resonaron con tensión, ahora nos abrazaban con paz. Javier se había mudado de regreso temporalmente para ayudar con las renovaciones, y su presencia llenaba el espacio con una calidez que no había sentido en años. Cada mañana preparaba café justo como me gustaba, fuerte, sin azúcar, y lo dejaba junto a la ventana donde me sentaba a ver el amanecer. Un pequeño gesto, pero un cambio monumental. Valentina nos visitaba a menudo. Su risa ahora resonaba libremente a través de las habitaciones que una vez habían escuchado demasiadas palabras duras. Traía sus cuadernos de dibujo, los esparcía por la mesa y me pedía opiniones como si yo fuera una experta en arte. A veces horneábamos juntas, como solíamos hacer cuando era pequeña, con harina empolvando nuestros rostros y el aroma a canela llenando el aire. Un domingo, preguntó si podía pintar un mural en la pared del jardín. Algo para marcar un nuevo capítulo, dijo. La observé durante días mientras dibujaba, medía y daba vida a los ladrillos con color. Cuando finalmente terminó, me paré ante él en silencio, conmovida más allá de las palabras. Era un árbol, masivo y poderoso, sus raíces profundas, sus ramas extendiéndose ampliamente. En su centro, la silueta de una mujer, su cabello al viento, su espalda recta, sus manos abiertas. «Esa eres tú», susurró. «Tú mantuviste todo unido». El mural se convirtió en un símbolo no solo de recuperación, sino de verdad, de legado, de fuerza nacida no del ruido, sino de la resistencia. El negocio que una vez administré silenciosamente desde las sombras, ahora era completamente mío. Lo renombré, no por despecho, sino por orgullo. Ahora llevaba mi nombre, el hogar de Isabel. Un reflejo de lo que siempre fue. Un centro de calidez, construido con cuidado. Los pedidos aumentaron. Los clientes regresaron. Algunos incluso escribieron cartas
diciendo que siempre habían sospechado quién era la verdadera columna vertebral detrás de todo. Guardé esas cartas en un cajón, sin mostrárselas a nadie. Eran recordatorios privados de que ser invisible no significaba ser insignificante. Javier también era diferente, más atento, más centrado. Ya no se estremecía ante el conflicto, ya no evitaba conversaciones difíciles. Había enfrentado la verdad de su pasado y al hacerlo, se había convertido en un mejor hombre, un mejor hijo. De vez en cuando, lo sorprendía mirando viejas fotos de su padre y de mí. Una vez le pregunté en qué pensaba. Dijo: «Finalmente entiendo lo que él vio en ti». A veces pensaba en Lorena. No por anhelo o amargura, sino como una curiosidad. ¿A dónde había Ero? ¿Qué versión de sí misma estaba ahora esculpiendo, lejos de nosotros? No le deseaba daño, pero tampoco deseaba que volviera. Algunos capítulos deben permanecer cerrados, y sin embargo, su ausencia creó espacio para algo inesperado. Calma. Mis días ya no se medían por la tensión. Estaban llenos de jardinería, cocina, libros dejados a medias y luego retomados con alegría. Organicé cenas de nuevo, pequeñas, íntimas reuniones, amigos, vecinos, y una vez, incluso la maestra de Valentina vino. Reímos, compartimos historias y recordamos quiénes éramos cuando no solo estábamos sobreviviendo. Aprendí a bailar de nuevo, no solo en el sentido físico, sino emocionalmente, a moverme con el ritmo de la vida en lugar de contra él. Una noche, con música sonando suavemente en el fondo, me encontré bailando sola en la sala. Javier entró y se rió. «No sabía que todavía tenías esos movimientos», bromeó. «Nunca los perdí», dije con un guiño. Y quizás de eso se trataba todo este viaje. Reclamar las partes de mí que habían sido enterradas bajo años de silencio y sacrificio. No era solo la madre o la suegra. No era la cocinera. O la ama de llaves. O la mujer callada en el fondo. Era Isabel. Una mujer que había amado profundamente, sufrido en silencio, y se había levantado con un trueno silencioso cuando el mundo intentó borrarla. Una tarde, estaba sentada con Valentina en el porche. El cielo estaba pintado de naranjas y púrpuras. Ella se apoyó en mi hombro y dijo: «Abuela, cuando crezca quiero ser justo como tú». Sonreí. No porque necesitara ser admirada, sino porque sabía que ella me veía. Realmente me veía. Y en ese momento me di cuenta de que ya había ganado la batalla que más importaba. No la lucha por la propiedad o por las apariencias, sino la lucha por ser conocida, por ser recordada, por ser amada, profundamente y sin condición. Al final, no fue la venganza lo que me dio paz, fue la verdad, fue la familia, reconstruida de las cenizas, fue el poder silencioso de finalmente ser vista. Así que si alguna vez te encuentras silenciado, pasado por alto, apartado, recuerda esto. A veces, la voz más fuerte es la que se eleva al final. A veces, aquellos a quienes intentan borrar son los que escriben el capítulo final. Y a veces, ser invisible era solo el comienzo de ser inolvidable.